Lo escucho como un poquito Con esta primera entrecortado. actividad damos inicio a las jornadas universitarias por la paz y el conocimiento que instrumentaron las autoridades de nuestra institución y que para el caso de la unidad académica de la Facultad de Historia, encabezada por nuestra directora, la doctora María de los Ángeles Itlali García Murillo, damos formalmente inicio con esta actividad en la cual participan colegas y amigos de nuestra Facultad de Historia, uno de ellos egresado de la misma, de la maestría, y el doctor Luis Carlos López Ulloa, que ya ha estado con nosotros, actualmente está realizando su estancia sabática en nuestra unidad académica, y el día de hoy particularmente como sesión inaugural del conjunto de actividades a desarrollarse desde el día de hoy hasta el día viernes, tocará participar en este conversatorio en calidad de moderador con dos expertos en estas formas de escribir la historia que actualmente se hacen, como sería la perspectiva de la historia política, unos que dicen nueva historia política y otros pues a secas historia política, cuestión de gustos, perdón, no nos vamos a poner a debatir, pero que particularmente desde dos pistas, vaya la expresión, dos miradas distintas sobre esta narrativa historiográfica que es la historia política, insisto, el doctor Luis Carlos López Ulloa y el doctor Anderson Paul Gil Pérez participarán aquí con nosotros. ¿Y cuál será la mecánica de esta actividad? Pensando en que ambos expositores en los turnos asignados les parecen 20, 25 minutos más o menos a cada uno de ustedes para participar y posteriormente abrir un espacio para las preguntas igual de 15, 20 minutos, dejando muy en claro y pidiéndoles generosamente que sean preguntas puntuales y no disertaciones. Disculpen si me veo algo autoritario, pero es preferible el hacerlo así. Y con ello, pues, dar parte para que los expositores vuelvan a responderles a ustedes, y si queda un espacio más, tiempo más para hacer preguntas, por hacer una rápida segunda ronda de preguntas y que ellos puedan responderles a los que las hayan hecho. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿les parece en este orden participar, Anderson? En primer lugar, Luis Carlos, y después usted. ¿Me escuchan? Sí, Bien. sí, ya se escucha un poco mejor. Ok. ¿Les parece que en primer lugar usted, Luis Carlos, y después usted, Anderson? Si Anderson no tiene problema, Perfecto, sí. perfecto, Ok. perfecto, me parece. Bien. Un breve, una breve semblanza del doctor Luis Carlos López Ulloa. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, adscrito a la Facultad de Humanidades. Él es licenciado en Historia, maestro en Humanidades y doctor en Estudios del Desarrollo Global. Es autor de un libro que tiene que ver con problemas del agua en zonas fronterizas. De igual forma, es coautor de una diversa cantidad de libros, capítulos de libros, artículos de revistas, y actualmente está realizando, como lo dije al inicio, su estancia sabática aquí en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante, doctor. Gracias. Para checar primero si escuchan bien todos, si se escucha bien. Perfectamente. Sí, perfecto. No sé quién esté manejando la conexión que me pueda habilitar para compartir en pantalla lo que tengo preparado para ustedes, por favor. Si no, pues se los platico.
Ahí está, ya quiso. Ok. Perfecto. Bueno, pues primero agradecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa y en especial a ustedes ahí en la Facultad de Historia la invitación, a usted, doctor Sánchez Parra, por supuesto, siempre por su generosidad y su amabilidad, para compartir, permitirme compartir espacio con ustedes. Entonces, pues gracias por invitarme a estas jornadas universitarias del conocimiento en la mesa que ustedes denominaron formas actuales de hacer historia política. Y quisiera yo en esta ocasión platicar un poco sobre este trabajo que estoy realizando actualmente, que he denominado Liderazgos Políticos y Sociales en Baja California de 1983 a 2021, y ahorita vamos a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, acá donde estoy en la Facultad de Humanidades, yo soy partícipe de un cuerpo académico que se llama, perdonen el nombre tan largo, Comunidades, Procesos Sociales e Históricos y sus Fundamentaciones Filosóficas, y una de las líneas de investigación del cuerpo académico es el estudio de las comunidades, ¿no? Entendido el concepto de comunidad como algo, un concepto. ¿Mande? ¿Se escucha? Perdón. Adelante. ¿Continúo? Adelante. Ok, perfecto. Entonces, les decía, pues este concepto lo utilizamos como un concepto paraguas para conversar o platicar sobre distintos grupos sociales, ¿no? Ya sea en lo social, en lo cultural, político, etcétera. Nosotros, los últimos años, pues hemos estado acentuando sobre todo lo social y yo particularmente lo político. Entonces, una de las interrogantes que he estado planteándome, pues es el hecho de que estas comunidades políticas en Baja California, pues quienes las integran, digamos, ejercen o tienen cierto liderazgo, ¿no? Pero, obviamente, si pensamos en términos de la historia o de la historiografía tradicional, pues el liderazgo se atribuía pues a grandes personajes, ¿no? Monarcas, generales, etcétera. Y todos esos temas, digamos, se centraban sobre todo en la biografía política, ¿no? Que de eso, pues, digamos, a lo largo y ancho del mundo hay bastante trabajo realizado, ¿no? Y durante algún buen tiempo la biografía, después de la ruptura de Escuela de los Anales, pues la biografía, digamos que fue, vamos a decir, satanizada, ¿no? En cierto sentido, en términos de, ya no hablemos de los grandes personajes, sino hablemos ahora de los actores que no han tenido voz en la historiografía durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, revisando un poquito esto, me he encontrado que pareciera que la idea del liderazgo político es ajena o no tiene nada que ver con el liderazgo social, algo con lo que yo tengo cierta controversia. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Pues ahora justo estoy trabajando, digamos, una revisión bibliográfica y teórica, pues en torno a los conceptos de liderazgo y el líder como categorías de análisis de las relaciones y subjetividades sociales, ¿no? Y ahora, en cuanto al marco de tiempo, digamos, que estoy estudiando, que va de 1983 a 2021 aquí en Baja California, lo estoy planteando en términos de esto que en la ciencia política y en la historia han denominado el tiempo de la alternancia política en México, ¿no? La alternancia político-electoral, como ustedes seguramente saben, en los años 80, acá en el norte del país, en el noroeste, y bueno, Sinaloa y Baja California fueron escenario de eso, empezaron a darse las primeras alternancias en elecciones de alcaldes, en elecciones municipales, y entonces empezamos a ver a los partidos de oposición al PRI comenzar a ganar elecciones, ¿no? En una época donde pues el PRI no perdía ninguna elección, ¿no? Entonces,
esto significó ciertos cambios desde mi punto de vista, y por ahí en algunos trabajos yo lo he comentado, ¿no? Esto significó, pues, entre otras cosas, la emergencia de nuevos líderes políticos y sociales alternativos a los del régimen, ¿no? Es decir, ya no solo desde el régimen político del PRI se hacía política, ¿no? Sino ya en la oposición, en los partidos de oposición comienzan a tomar cierta fuerza y comienzan también a hacer política. Y eso se da por la emergencia de nuevos liderazgos, ¿no? Y bueno, pues la alternancia entonces se volvió un factor para el surgimiento de nuevas reglas del juego político en México, porque pues ahora ya gobernadores del PRI de alguna u otra forma tenían que pues establecer diálogo, ¿no? Y negociar algunos temas de gobierno con alcaldes de la oposición, y comienzan a darse estas rupturas de viejos acuerdos entre líderes políticos y sociales, ¿no? Es decir, ahora un gobernador del PRI pues tenía que, digamos, sentarse a conversar con un alcalde de la oposición, y eso pues significaba que pues había que darle reconocimiento a nuevos liderazgos sociales también, ¿no? Y obviamente pues eso empujó o abrió la puerta a nuevas formas de negociación política. Y ahora un poquito como para darles antecedente de estas inquietudes, en 2016 publiqué un libro en coautoría con el maestro Ariosto Manrique Moreno aquí en Tijuana, un libro que se llama ¿Cómo nos ven? Coincidencias y diferencias entre los actores políticos de la alternancia en Baja California. Y bueno, ese libro surgió precisamente de esta inquietud común que teníamos sobre qué piensan los políticos sobre, o cómo ven a la sociedad, ¿no? Es decir, cómo les hicimos algunas preguntas, bueno, más bien varias preguntas, ¿no? Y entre esas preguntas, bueno, pues destacábamos cuestiones sobre qué piensan sobre la democracia, sobre participación ciudadana, participación política, y les preguntábamos, bueno, ¿cómo fue que llegaron a hacer actividad política? Es decir, ¿cómo ingresaban a un partido político y desde dónde, ¿no? Y bueno, conjuntamos 33 entrevistas con políticos locales de Baja California, digamos de todos los colores, ¿no? Y fue, pues la verdad, muy revelador, muy interesante, porque pues en el texto están incluidas entrevistas con 4 gobernadores de Baja California, con alcaldes, con diputados locales, con diputados federales, etcétera. Y bueno, el texto refleja, es reflejo pues de una red de conceptos e ideas de actores políticos que hacen política o llegan a militar en un partido desde distintos puntos de inicio, ¿no? Algunos, pues como comento aquí, desde movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, movimientos estudiantiles, movimientos obreros, algunos otros desde la tradición política familiar, ¿no? Mi tío, mi tía, mi papá, pues militaban en el PRI, entonces pues yo empecé a ir al Frente Juvenil Revolucionario. Algunos otros desde el mundo de la empresa, ¿no? Digamos, durante toda su vida estuvieron más metidos haciendo empresa, y en algún momento empiezan a tener ciertas inquietudes políticas y comienzan a participar. Y otros, pues digamos, desde la sociedad civil en general, ¿no? Entonces, el libro, como digo, refleja un cúmulo de ideas y de trayectorias, ¿no? De estos individuos que, digamos, si lo vemos desde la historia tradicional, pues son estos grandes actores políticos, pero que tienen la característica de ser políticos de una región de México que pues está lejana del centro político del país, que es la Ciudad de México, y en ese sentido, pues hay encontramos ahí ciertas particularidades sobre cómo hacen política y sobre cómo piensan política, y bueno, sobre lo que piensan, como decía hace un momento, qué piensan sobre la democracia, etcétera, otros temas, ¿no? Y bueno, este libro, digamos, nos dejó, o al menos a mí me dejó, la inquietud de observar, bueno, ya observamos a políticos locales, vamos empezando ahora a observar y a indagar a líderes sociales o líderes comunitarios, también de Baja California, para empezar a contrastar
los puntos de vista, ¿no? Y bueno, esta agenda pendiente, como le llamo yo aquí, pues es la que está dando la pauta a esta nueva investigación que estoy actualmente desarrollando, ¿no? Y bueno, quiero compartir con ustedes algunas de estas nuevas preguntas, digamos, que yo me estoy haciendo. Por ejemplo, cómo son distintos el liderazgo político y social, qué características tiene cada uno, si tienen alguna matriz común y a partir de ahí se desprenden ciertas experiencias, dependiendo del campo de acción o del contexto. ¿Cuáles son las características de estos liderazgos? También saber si el liderazgo social se asume como tal y desde dónde lo asume la persona, ¿no? Es decir, cómo llegó a ser líder social o cómo empezó a ser líder social, cómo se construye el líder social frente al líder político, ¿no? Si lo siento a negociar, cómo entiende el líder político o el actor político la negociación con un líder social sobre, no sé, por citar un caso, la gestión que lleva un líder comunitario, un líder social para pavimentar una calle, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en todo esto también tratar de indagar qué rol juega la alternancia política de la que les he estado hablando durante este periodo, en el sentido de quién define las reglas del juego, ¿no? Por otro lado, bueno, pues ya les decía, ¿no? Baja California entendida como uno de los primeros escenarios de la alternancia político-electoral en México a partir de los años 80. Obviamente, este surgimiento de emergencia de nuevos líderes políticos sociales alternativos al PRI. Y, bueno, la ruptura de estos viejos acuerdos, etcétera, ¿no? Y ahora, revisando un poquito la cuestión teórica del asunto, pues hay varios autores que he estado, digamos, trabajando, no son los únicos, pero digamos, así una primera búsqueda o observación, pues me arroja algunos, como por ejemplo, un artículo que escribieron Collado Campaña, Jiménez Díaz y Entrena Durán, que hablan de la acción ejercida en torno a una serie de actores estratégicos recurrentes que deben afrontar los líderes políticos y partidarios, ¿no? Jiménez Díaz, que habla de, bueno, el choque entre la perspectiva objetivista y subjetivista en torno a los estudios de liderazgo, cito, ha constituido el obstáculo principal para la construcción de una teoría adecuada del liderazgo, ¿no? Que, como digo, pues el concepto de liderazgo lo estoy utilizando para entender cómo funcionan o cómo trabajan, ¿no? Las personas desde las comunidades para tratar de gestionar cosas o de lograr cosas ante entidades de gobierno, oficinas de gobierno. Y aquí hay un elemento bien interesante que es esta distinción entre un liderazgo transformacional y un liderazgo transaccional, que yo incluso lo estoy retomando de estudios de la administración, ¿no? Donde pues es un concepto, el concepto de liderazgo abundantemente estudiado y digamos en los años recientes o en las etapas recientes, pues esta distinción entre liderazgo transformacional y transaccional, pues es digamos la que está, digamos ahorita en cierto sentido en boga, ¿no? Y son las dos visiones más estudiadas al respecto, y yo, digamos, los estoy trayendo estos dos conceptos a la historia, ¿no? Para tratar de entender este tema, ¿no? Y luego, por supuesto, Jiménez Díaz, que cita a Bourdieu, explica el hábitus del líder político, que consiste en las estructuras sociales de su subjetividad, la interiorización de las estructuras sociales y de las instituciones por el líder, y el líder que representa la historia de un grupo de personas o una asociación, ¿no? Joe que bueno, habla de estos aprendizajes del individuo que le sirven de esquema que orientan sus prácticas, es decir, conforme pasa el tiempo y se construye una trayectoria, yo hago digamos, una red de conceptos o aprendizajes, en este caso los líderes, que sirven de esquema para orientar su acción, ¿no? Cerón Martínez, que también, pues obviamente el ejercicio de liderazgo no se da así en una cuestión así etérea o en la nada, ¿no? Sino hay un campo de acción concreto y él le llama al campo un sistema de relaciones entre
posiciones diferentes, diferenciadas y diferenciantes, perdón, donde los agentes están posicionados o distribuidos en función directa a sus haberes sociales. Y aquí, pues, se refiere sobre todo a la capacidad que tiene cada uno de hacer gestión o presión, ¿no? Y contrario a lo que se cree a veces, hay esta idea errónea de, pues es un líder comunitario y pues a lo mejor no le sabe mucho o tiene ciertas limitantes, ¿no? La verdad es que las personas también, hablando con algunos líderes comunitarios acá, pues tienen un sentido común muy desarrollado y un pragmatismo también donde, bueno, se sientan a negociar con distintos actores de gobierno, ¿no? A partir de las experiencias que van acumulando, y Meissner, que ofrece el concepto de campo político y lo concibe como lugar donde se originan las luchas diversas de poder. Y esto nos lleva a la pregunta de dónde se ejerce este liderazgo, ¿no? Y bueno, Fernández Fonseca y Cardona Sánchez, que dicen, bueno, el liderazgo es un proceso social producto de la sedimentación de las relaciones de poder, de ahí que no se pueda comprender sin adentrarse en una lectura de dichas relaciones, las cuales pueden ir del orden de la subordinación, la dominación o la cooperación, ¿no? Y que se busca, bueno, ahorita estoy desarrollando un instrumento para ya empezar a salir a campo, ya tengo identificados 5 líderes sociales aquí en Tijuana. En total tengo pensado realizar 25 entrevistas distribuidas entre Mexicali, Tijuana y Ensenada, que son las 3 ciudades principales acá en Baja California. Y bueno, pues como cualquier instrumento, digamos, hay un bloque de preguntas de datos de identificación, pero luego ya adentrarme, ¿no? A cuándo inició la labor como líder comunitario, cuáles problemas identificó en su comunidad, cómo decidió iniciar su liderazgo, cómo definiría su tipo de liderazgo la persona entrevistada, si se define como un líder político comunitario, bueno, que establezca esa diferencia, ¿no? Los temas que ha logrado desarrollar y ayudar a resolver en su comunidad, cómo estableció contacto con otros actores y oficinas de gobierno, incluso con otros líderes comunitarios también, cómo es esa relación con los actores de gobierno y, bueno, cuál es la estrategia de negociación de estas personas para obtener apoyos o beneficios para su comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo de momento dejo mi participación aquí. Yo les agradezco muchísimo su atención y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Carlos, por su exposición. Y a continuación, el doctor Anderson Paul Gil Pérez, que actualmente se encuentra realizando su estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es licenciado en Etnoeducación por la Universidad Tecnológica de Pereira, en Pereira, departamento de Risaralda, Colombia. Él hizo sus estudios de maestría en Historia en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente su doctorado en Ciencias Sociales aquí en la Unidad Académica de la Facultad de Economía. Es autor de un libro sobre la importancia de la prensa en la creación. Aquí les diríamos estados, en Colombia se les dice departamentos, en este caso del solar nativo de él, el departamento de Risaralda. A su vez, es coautor, en serio, yo estoy muy sorprendido con él, de una incontable, yo creo que ya, cantidad de artículos, de capítulos, de libros, su propio libro y también en coautoría. Pero bueno, Anderson, sin más preámbulo, y le agradezco, al igual que al doctor Luis Carlos, su generosidad para participar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Confirmar que me escuchen en el auditorio, por favor. Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la Facultad de Historia, a sus directivos y en especial al profesor Sergio Arturo Sánchez Parra por la invitación a estas
Jornadas Universitarias del Conocimiento 2024, Ciencia Universitaria a favor de la paz, y a esta mesa de formas actuales de hacer historia política. Un poco, yo creo que muchas veces una manera retadora de presentar los temas siempre es esto como de las formas actuales o las nuevas formas, ¿cierto? Y esto genera como la pregunta de algo novedoso o algo innovador. Y bueno, más que plantearlo en ese sentido es presentar, presentar unos, digámoslo, elementos que surgen de las investigaciones que he realizado principalmente desde que estoy aquí en México, desde que me vine a hacer la maestría ahí a la Facultad de Historia de la UAS, y luego en el doctorado, y un poco en lo que estoy realizando actualmente como estancia postdoctoral. Y lo titulaba así, como una propuesta de una historia política comparada de la prensa y la represión estatal en México y Colombia, ¿cierto? En la que intento como recuperar algunos elementos, no tanto teóricos, sino como, bueno, metodológicos en el sentido de si es formas de hacer historia, ¿cierto? ¿Cómo es que estoy haciendo yo este tipo de historia que la inscribo dentro de la historia política y también la historia de los estudios históricos de la prensa? También advirtiendo que siempre tenemos toda esa complejidad para definir los campos, ¿cierto? Pero creo que ahí también implica mucho la autorrepresentación de los investigadores. Un breve orden de la presentación. En primer lugar, algunas inquietudes sobre la historia comparada. En segundo lugar, la historia comparada de tipo fuerte, que es, digamos, lo que dentro de estas posibilidades de historia comparada, la que me interesa. Y en tercer lugar, unos ejes de operacionalización de la historia política comparada como yo la estoy realizando, y finalmente unas muy breves conclusiones. Bueno, como en ese primer punto sobre algunas inquietudes de la historia comparada, quiero resaltar tres aspectos, ¿cierto? Lo primero tiene que ver con que la historia, y no me parece que sea como algo elemental, sino algo muy importante, es una disciplina que se mira constantemente, ¿cierto? Y esto pues debería ser, digamos, lo que la pauta de todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Pero creo que particularmente la historia, a partir de los años 70, 80, sí desarrolla una capacidad autocrítica muy fuerte de mirarse a sí misma como disciplina, de pensar sus límites, de replantear esos de pronto atavismos que había tenido antes en un modelo muy positivista o muy tradicional de la historia, y de partir o de romper con muchos de estos límites a partir de un diálogo mucho más fluido con las otras ciencias sociales y humanidades, en algo que incluso muchas veces me parece a mí que hay mucho más interés de la historia de entrar en esos diálogos con las otras ciencias sociales y humanidades que de esas otras disciplinas por establecer ese diálogo, ¿cierto? Pero bueno, simplemente como para remarcar este carácter, porque en función de la historia comparada es importante. El segundo aspecto tiene que ver con los falsos dilemas, ¿cierto? Y eso tiene que ver en particular porque muchas de las críticas que se le han hecho siempre a la historia comparada se enmarcan dentro de estos falsos dilemas, ¿cierto? Una preocupación legítima en la historia por la tensión entre profundidad y generalidad y entre abstracción y concreción, ¿cierto? Y es un poco como esa idea, insisto, digámoslo, de una historiografía muy tradicional de que la historia comparada no es muy funcional porque va en contra justamente de ese nivel de profundidad que espera la historia alcanzar, ¿cierto? Y que las historias comparadas o la mirada comparada histórica siempre va a tender a estar en un nivel de generalidad que, digamos, lo que limita, ¿cierto? Y entonces, un poco como también esa identidad disciplinaria marca la profundidad, es ahí donde se ha generado esa tensión, pero es un falso dilema porque finalmente se trata de qué se busca como objeto de estudio, ¿cierto? Que estamos tratando de conocer un caso a profundidad o de poner un problema en relación a varios contextos y escenarios históricos. Y lo mismo pasa con ese dilema entre abstracción y concreción, ¿cierto? Donde también finalmente no se entiende la historia como digámoslo, como se hace hoy en día, si también no intenta
tenía algunos elementos de abstracción que le permita mirar no de manera sui generis los contextos históricos, ¿cierto? Los contextos regionales y locales como si fueran extremadamente particulares y no tuviesen una relación con los otros contextos históricos nacionales, globales y con diferentes conexiones. Y por último, la disrupción temporal, ¿cierto? Que es esa concepción positivista de que lo comparable implica variables cronológicamente iguales, ¿cierto? Que también es una idea pues que en mi opinión impide muchas veces la investigación histórica comparada, pero que en realidad también depende mucho de cómo construimos esas variables. Bueno, acá brevemente, ¿cierto? La relación de la historia con la historia comparada viene desde mucho rato atrás, ¿cierto? Desde el desarrollo mismo de las ciencias sociales y humanidades, los trabajos de Durkheim, de Weber, de Marx, mucho más reciente de Mills, ¿cierto? Promueven o de alguna manera se fundamentaron sobre una lógica comparada, ¿cierto? Es decir, no estaba esa idea de conocer los microuniversos, sino de poner en relación diferentes escenarios y compararlos, porque a partir de ahí se podían encontrar muchos elementos valiosos. Por supuesto, con mucho más énfasis en la sociología y en la ciencia política, ¿cierto? Que en especial la ciencia política se va a desarrollar sobre esta base de una proyección comparativa mucho más amplia, un intento por comprender grandes contextos, por poner en escena comparaciones de partidos políticos, de regímenes políticos en distintos escenarios. Pero en el caso de la historia, como en el auditorio estoy seguro que lo sabemos, me parece que todavía es muy pertinente seguir dialogando con Bloch en el sentido de cómo planteaba él esta historia comparada, ¿cierto? Bloch planteaba que el análisis histórico podía tomar fenómenos de diferentes conjuntos sociales para ser estudiados en paralelo y que estos fenómenos sociales podían pertenecer a diferentes medios sociales que se estudiaban con el propósito de ser explicados en su auténtica unidad interna. Y que esta investigación histórica podía tener o debía tener como dos condiciones mínimas de posibilidad, que tiene que ver con la similitud cercana entre los hechos que son observados y con las visibles diferencias entre los medios en que ambos ocurren, ¿cierto? Y esto, aunque haya sido planteado en los años 30, me parece que todavía sigue siendo muy vigente dentro de las lógicas de la historia comparada. Bloch consideraba que el método comparado le permitía a los historiadores salir de los callejones sin salida de su propia historia, ¿cierto? Esto les ayudaba como a disminuir esa inclinación por buscar causas exclusivamente locales para las transformaciones sociales. Pero también otros historiadores como Koka, Jürgen Koka, han propuesto que la historia comparada tiene algunas herramientas metodológicas o funciones, ¿cierto? Una heurística que permite identificar nuevos problemas en el encontrar de esas similitudes y diferencias, una descriptiva que permite resaltar esos casos particulares, una función analítica que permite reconocer relaciones causales espaciotemporales y una paradigmática que permite el distanciamiento del objeto de estudio y que enriquece muchos de los casos que observamos. Ahora bien, un segundo punto tiene que ver con lo que llamamos la historia comparada de tipo fuerte, que brevemente lo explico, y es que parte de esos cuestionamientos que se le ha hecho a la historia comparada es que termina siendo una historia que se hace principalmente sobre fuentes secundarias, y por supuesto, pues no hay que explicarlo, ¿cierto? Ya sabemos que la historia implica es una relación constante entre fuentes primarias y fuentes secundarias, y de alguna manera eso causó recelo en la idea de señalar que este tipo de historia queda en la generalidad porque se basa fundamentalmente en fuentes secundarias. Pues Olavarri propone el tipo de historia, la historia comparada de tipo fuerte, y fundamentalmente lo que dice es que es una historia donde se aborda de manera similar tanto fuentes primarias como fuentes secundarias, y justamente el abordaje de estas fuentes primarias son las que permiten huir a esa generalidad historiográfica, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que no es una historia que se hace exclusivamente tomando las grandes obras y haciendo una
con análisis o síntesis de estas obras, sino complementando obras historiográficas con fuentes primarias. Por ahí escucho, que es como lo vemos acá, ¿cierto? Este tipo de comparación permite, además, como lo señala Lastra, huir de esas interpretaciones sobre lo ya interpretado, que es parte como de esos problemas que enfrentaría la historia comparada si fuera solamente con fuentes secundarias. Y ahora bien, llegamos como al tercer punto de esta presentación, que es un poco plantearles cómo es que yo he tratado de poner esta comparación histórica de tipo fuerte a partir de los dos casos nacionales de México y Colombia, que, como lo señalaba Bloch en un principio, ¿cierto? Digámoslo, dentro de esas dos posibilidades de historia comparada que él mencionaba, me parece que la de México y Colombia cabe dentro de estas sociedades distantes espacialmente, pero cercanas en procesos políticos y sociales. Y ahí es donde he propuesto 4 ejes comparativos, ¿cierto? Un primer eje que es de contexto político de régimen autoritario con fuertes dinámicas de represión estatal. Un segundo eje que tiene que ver con el sistema de medios, de relacionamiento entre el poder político y el gobierno. No sé si me están diciendo algo. No, ok. Y un tercer eje que tiene que ver con homogeneidad, con heterogeneidad de la gran prensa política, y finalmente un cuarto eje que tiene que ver con actores y procesos históricos diferentes con demandas comunes al régimen político. En ese primer aspecto donde decimos que es una sociedad, son sociedades distantes, pero espacialmente, digámoslo, cercanas en procesos políticos y sociales, hay elementos claros, ¿cierto? Las sociedades latinoamericanas, por el proceso mismo de su constitución, por los procesos de conquista, colonización, independencia, formación de repúblicas, estoy yendo rápido en todo esto, tienen elementos comunes en su desarrollo, ¿cierto? Pero en particular, en el caso de México y Colombia, además podemos encontrar que su estructura política comparte 3 elementos, desde mi modo de ver, fundamentales, que acercan esa distancia espacial, ¿cierto? Justamente en esos procesos políticos. En primer lugar, son países o escenarios de aplicación de la doctrina de seguridad nacional y de la contrainsurgencia promovida por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, ¿cierto? Como muchos otros países latinoamericanos, pero son escenarios donde, sin tener una dictadura, sí se presenta una fuerte implementación de toda esta política de seguridad nacional. En segundo lugar, son regímenes políticos de participación limitada, con un fuerte carácter presidencialista y con tecnologías represivas. Claro, no son las tecnologías represivas del Cono Sur, pero son tecnologías represivas instrumentadas principalmente a partir de las fuerzas de seguridad del Estado, como el DAS, el F2 o la FDS. Y por último, en este aspecto, son países de contienda política y social de alta conflictividad, acción colectiva y subversión en las décadas de los 60, 70 y 80, ¿cierto? Y es una conflictividad social que está ahí, que viene porque recoge muchos de los elementos que están pasando en los dos países en los años 30, 40 y 50, que ya en este periodo de alguna manera han emergido y han formado ese caldo de cultivo de muchos de los elementos que vamos a observar en los dos casos, ¿cierto? Entonces esto como para tratar de darle sentido a esta premisa de sociedades distantes espacialmente, pero con cercanía en los procesos políticos y sociales, que hace factible la comparación. En cuanto a los ejes, un primer eje, que como ya lo señalábamos, es de contexto político de régimen autoritario, con fuertes dinámicas de represión estatal, donde justamente puede ser una mirada comparativa tanto de tipo sincrónico como asincrónico, ¿cierto? Porque ese es otro de los elementos, ¿no? ¿Cómo vamos a comparar el 71 colombiano con el 68 mexicano si son 3 años? No, finalmente es ese eje comparable del contexto político de régimen autoritario que nos permite que, aunque se muevan un poco los periodos, 5, 6 años, 10 años, están viviendo procesos muy similares que son los que nos permiten aunar esa comparación, ¿cierto? En la segunda mitad del siglo XX, en los dos casos, hay un incremento de la gestión gubernamental del tipo confrontacional para la solución de la cuestión social, entendámosla de manera amplia, acción colectiva, acción subversiva, etcétera. Y en los dos casos hay una presencia estatal muy fuerte en el control del espacio público y del orden público como unos escenarios sacralizados, ¿cierto?
y esto por supuesto lo vamos a encontrar mucho en la prensa y es parte de lo que yo he investigado, cómo se sacraliza el orden público en los dos países y el espacio público, ¿cierto? Por eso acá causó tanto escozor el tema de la bandera en el 68, por eso en Colombia también el tema de tomar las calles y de tomar la Plaza de Bolívar, es porque el espacio público está totalmente sacralizado, ¿cierto? Es uno de los referentes de la República, de la estabilidad. El segundo eje tiene que ver justamente con el de sistema de medios, relaciones de interdependencia entre el poder político y la prensa, que lo que permite es comprender mucho más cómo se desarrollan esos intercambios entre el sistema de medios de comunicación y el poder gubernamental. Estos dos esquemas implicaron un comportamiento editorial y periodístico particular en los años 60-80, que no necesariamente llevaron a un desarrollo periodístico propiamente editorial en ambos países, pero que nos permiten entender que en un escenario como el de Colombia, las dinámicas de censura directa con, digámoslo, militares en las imprentas, revisando qué se va a publicar antes de que se publique, y en el caso de México, estas relaciones de interdependencia con un periodismo de fuente, el chayute, el embute y todas estas dinámicas fueron centrales para poder explicar de alguna manera por qué en este eje 1 y en los ejes posteriores se da un tipo de cobertura periodística hacia los procesos políticos. Ya voy a terminar con estos ejes y ahí terminaría la presentación. El tercer aspecto tiene que ver con el tercer eje, homogeneidad dentro de la heterogeneidad de la gran prensa política, ¿cierto? Y este es otro de los elementos comparables en la medida en que estos grandes impresos que nos parece común señalar que tienen unas regularidades, es decir, que el Excelsior, el Universal, la prensa, los soles que están regados por toda la República, tienen unas regularidades en su comportamiento editorial, que es parte de lo que siempre señalamos, esa homogeneidad de esa gran prensa política. Pero al tiempo es posible encontrar dentro de toda esta generalidad de la gran prensa política una heterogeneidad que permite abordar diferentes explicaciones y diferentes tipos de cobertura para los procesos políticos, ¿cierto? Y es una diversidad editorial que implica reconocer que es que en su composición hay diferentes líneas editoriales, diferentes posiciones económicas, pero que también hay unas características ideológicas de ese público escritor o de ese nicho al cual estos grandes medios de la gran prensa política se están dirigiendo. Y el cuarto eje comparativo tiene que ver con los actores y procesos históricos diferentes, pero con demandas comunes al régimen político, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo, y aquí lo explico de manera sencilla, no es lo mismo el 68 mexicano que el 71 colombiano, aunque sea movimiento estudiantil, aunque sea un ejercicio de represión estatal que dura muchos meses en el espacio público, aunque se hayan lamentablemente presentado el asesinato de muchos estudiantes, no podemos decir que es el mismo proceso, ¿cierto? Porque claramente los dos movimientos podían recoger una tradición diferente y estaban viviendo además una situación diferente, pero las demandas que están presentando frente al régimen político son comunes, ¿cierto? Son demandas sobre la democratización, son demandas sobre el cogobierno, son demandas sobre la participación política limitada. Y de alguna manera ahí, esto lo podemos encontrar también con otra serie de acontecimientos en los dos casos. Por eso se convierte como en un cuarto eje de comparación. Acá simplemente mostrar un esquema de cómo vengo trabajando justamente estos ejes comparativos que intento plantearles, mirando en el caso de México y Colombia, como primer lugar ese sistema de medios, un sistema de medios de tipo liberal, con interdependencia entre gobierno y prensa, y un sistema de medios de tipo liberal con censura directa y autocensura política, ¿cierto? Que esto va a marcar el caso de los dos países. En México, una represión a la acción colectiva social y estudiantil en procesos como el 68 y el 71, y en Colombia una represión a la acción colectiva social estudiantil en procesos como el 71, el 77 y el 84, que marcan de alguna manera esa segunda mitad del siglo XX. Un tercer elemento que tiene que ver con la represión contra insurgente en ambos países. Por un lado la persecución a la Liga Comunista y por el otro lado la persecución al M-19, ¿cierto? Digámoslo, para separarlo de la acción colectiva más social y estudiantil en términos amplios. Y un cuarto aspecto que tiene que ver con los mecanismos formales de represión.
y además de tipo jurídico, ¿cierto? Como lo sería el artículo 145, la imagen institucional de las Fuerzas Armadas y las entidades con tecnología represiva en México, y en Colombia los mecanismos formales jurídicos pasarían por el estado de sitio constitucional y el estatuto de seguridad del gobierno de Turbay Ayala, y la imagen institucional también de las Fuerzas Armadas, que constantemente la vamos a ver resaltada durante estos periodos. Eh, y ya como para cerrar la presentación, ya si hay algún comentario, señalar que profundizar en el análisis comparado de la construcción de una justificación amplia de la represión estatal y la violencia de derechos humanos realizada por la prensa política en diferentes contextos y casos latinoamericanos es uno de los digámoslo, aspectos sobre los que estoy trabajando. Es decir, sobre la pregunta de cómo la prensa posibilitó que la sociedad civil observara con cierta perplejidad la violación sistemática de derechos humanos en estas décadas. Porque, ¿cierto? Normalmente señalamos constantemente al gobierno, señalamos constantemente a los medios de comunicación, pero es importante entender que justamente se construyó un ambiente de opinión pública en el que la sociedad civil lo observaba en su mayoría sin mayor reacción. Y un segundo aspecto en el que el enfoque comparativo entre México y Colombia también puede ayudar a entender mucho mejor la construcción. Disculpen, están hablando ahí al lado del micrófono. Entender mucho mejor la construcción del ambiente público de represión como un escenario posible, como un camino aceptado pasiva o activamente por gran parte de la sociedad. Y aquí no solamente sirve que se compare como se hizo en Colombia y México, sino que además se atienda a lo que otros investigadores han realizado en países como Argentina, Chile y Uruguay, ¿cierto? En especial en Argentina, donde Marina Franco, Marcelo Borrell y otros investigadores han mostrado cómo antes del 76 hay toda una construcción de la represión como escenario de posibilidad, ¿cierto? Una sociedad que no está viendo la represión como lo posible, el día a día noticioso, el día a día apocalíptico, entre comillas, va construyendo escenarios donde lo represivo es la salida posible, ¿cierto? Ese horizonte de posibilidad, al cual cuando ocurre ya ha sido ambientado de tantas formas que es aceptado de alguna manera con perplejidad, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, por ahí lo dejaría. Muchas gracias a ambos expositores, tanto al doctor Luis Carlos López Ulloa como al doctor Anderson Paul Gil Pérez. Bien, a grandes rasgos los panelistas nos han expuesto, por un lado, diríamos una visión macro, estudio de la prensa en general con enfoque comparado, y por el otro lado una perspectiva más micro sobre apuntar el lente historiográficamente hablando sobre una entidad federativa en concreto y sobre un tema en particular que sería la construcción de los liderazgos políticos en 3 ciudades baja californianas. Pero bueno, en espera de que sí haya preguntas, les dejamos la palabra al auditorio y como les dije al inicio, ¿no? Precisos, concisos, por favor, puntuales. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sobre esta última exposición del maestro doctor Gil Pérez, todo esto puede llevar quizás alguna relación en conexión, porque me parece que toda Latinoamérica en sí puede llegar a tener una conexión más allá en cuestión a intereses de movimientos
digamos, de control un poco más extensos, ¿no? No, mm, no quiero sonar conspiranoico a final de cuentas, pero creo que todo enramado de los movimientos sociales y movimientos también armados, se podría decir, en el siglo XX, siglo XXI, han tenido quizás un origen pues de cierto control de ciertos intereses oligarcas de algún país en especial, ¿no? ¿Se ha llegado en algún momento a pensar al respecto en esta investigación, maestro Gil Pérez? Anderson. Anderson. No, es que no, yo la verdad no alcanzo a escuchar la pregunta. Se cortó mucho, maestro. Sé que es si no estoy mal, el maestro Ronaldo, pero no, o sea, no logro escuchar qué es lo que menciona. Se corta mucho. Sí, ¿me escucho ahora? No, no me escucho. Ahí se escucha mejor. Bien, mi pregunta iba dirigida a si en algún momento se abordó la idea en su investigación sobre la posibilidad de que esté inmiscuido intereses de control oligarca de algún otro país precisamente en los conflictos, tanto en México como en Colombia, en estas mismas épocas, qué tanto pudieran haber influido, que si es que existieran. Bueno, muchas gracias. No sé si entendí bien, ¿cierto? Más o menos como que si en la investigación, en algún punto, se contempló los intereses de tipo oligárquicos, que no sé si entendí la expresión así, en el periodo, en el caso de los dos países, ¿cierto? Digamos lo que más o menos así entendí la pregunta, espero que sí la haya entendido bien. Justamente en ese eje comparable que yo planteo como de comparación de sistemas de medios, ¿cierto? Estoy retomando de alguna manera los planteamientos de Halil y Mancini, que han estudiado la conformación de estos sistemas de medios para América Latina, bueno, en realidad para Europa, para Estados Unidos, y luego trataron como de profundizar en cuáles eran las características de los sistemas de medios en América Latina, ¿cierto? Obviamente ahí hablan de México, hablan de Colombia, de Chile, de casos como muy arquetípicos. Y por supuesto que en esta mirada que ellos plantean, uno de los elementos importantes es el poder político aunado al poder empresarial, ¿cierto? Que en el caso de México hasta que en el caso de México va a estar aunado de manera muy fuerte a esta lógica del corporativismo y del PRI, ¿cierto? Pero sobre todo de un mercado periodístico eh, liberal, ¿cierto? En la esencia, pero no en su dinámica ni en su funcionamiento. Es decir, unas empresas periodísticas que no son capaces de mantenerse en la dinámica del mercado liberal y que de alguna manera terminan dándole entonces esa pauta del mercado del sistema de medios liberal capturado, ¿cierto? Como lo llaman Halil y Mancini, porque justo es como la lógica de que como no funciona el mercado, entonces lo que termina pasando es que ese mercado tiene que ser, entre comillas, regulado, pero no en una lógica como de intervención, sino en una lógica de suplir las ausencias que el propio mercado ofrece y que es digamos, la opción a la que acuden los grandes medios impresos de
de México en esa segunda mitad del siglo XX. Bueno, esto viene desde los 30 acá. Y en el caso de Colombia hay una relación muy fuerte con este poder político porque finalmente los grandes medios son al mismo tiempo las familias de los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, que han hecho una imbricación fuerte entre partidos políticos, familias aunadas a este poder político y presidencial con diferentes presidentes y el campo periodístico, ¿cierto? Esto permite que de alguna manera los intereses de la familia Santos, que son del Partido Liberal, que han tenido presidente en el 34 y que han tenido luego eh, más presencia política pues de manera regular, sean a la vez los intereses del diario El Tiempo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la familia Gómez, que son los dueños del periódico El Siglo, que a la vez son una de las familias principales que controla el Partido Conservador y que tienen presidente en el 48 y que van a intentar mantener o tener presidentes posteriormente con el mismo Laureano y nuevamente con Álvaro Gómez, ¿cierto? Entonces, ahí sí hay una relación que no sé si se puede llamar oligárquica, ¿cierto? O no sé si ese término lo entendí bien, pero sí hay una relación muy fluida de interdependencia y de intereses con digámoslo, unos elementos políticos en cada uno de los casos. No sé, esto va al menos acercado a la pregunta. Muchas gracias. Sí, es para el doctor Ulloa. No sé si me escucha. Si no, me acerco. Luis Carlos, ¿se escucha? ¿Me acerco? No sé si me acerque, eso ayude. ¿Sí? Bueno. Me voy a conectar mejor. Sí. A ver si aquí me escucha. A ver, ¿sí me escucha, doctor? Estamos en sesión espiritista. A lo mejor, maestro, no sé si sea más sencillo que usted tome nota de las preguntas y usted nos las diga directamente, porque sí, no se escucha muy cortado si lo dicen desde el micrófono. Preguntar sobre... Sí, bueno, no sé si me escucha ahí, ¿no? Creo que no. Es sobre cómo se conforman los liderazgos. Cuando él hablaba sobre está haciendo una encuesta, ¿no? Sobre cómo se van enrolando en la política los individuos, ¿no? Y si hay como una comparación entre cómo te insertas en la política y vas, digamos, formándote como líder digamos, si se hace un político con un liderazgo transformativo, ¿no? O un político de los que no queremos y son de los que sobran, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, es la inquietud. ¿Verdad? No se escuchó nada, ¿cierto? Nada. Mande.
Ok, maestro, ya la vi. Me preguntan, ¿cómo se conforman los liderazgos? ¿Cómo te insertas en política? ¿Qué tipo de liderazgo es buena gente o perversa? Pues esa es una gran pregunta, porque pues se hace política ahora sí, con los recursos humanos que se tienen, ¿no? O sea, no hay, en el caso de México, en el caso de México no hay, los partidos políticos tienen un procedimiento de ingreso, pero no hay ningún tipo de filtro o regla, ¿no? Que defina si una persona es buena, mala o regular, ¿no? Si pasas un examen y un curso, por ejemplo, pues ya estás dentro, te dan una membresía, pero más no hay, ¿no? Lo que yo encontré en estas entrevistas que les decía del libro de cómo nos ven, es que varios casos que vienen de la sociedad civil, por ejemplo, de movimientos sociales, ¿no? De movimientos estudiantiles o movimientos de trabajadores, pues se construyen una trayectoria previo a hacer política electoral en un partido político. De hecho, los partidos políticos los identifican y ya los invitan, ¿no? O hay casos de, por ejemplo, líderes sociales o comunitarios que permanecen ajenos a la política partidista, pero hacen política en el sentido más original de negociar, ¿no? Pues ciertos apoyos o resultados para sus comunidades, ¿no? Entonces, quizá el tema es que no hay una sola ruta para construir liderazgo político o social, sino que más bien las personas van construyendo su trayectoria a partir de prueba y error. Entonces, yo ahora lo que quiero hacer es precisamente eso, ¿no? Observar cómo lo hacen líderes sociales y comunitarios, ¿no? A este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo inician? ¿Qué los activó? Incluso cómo le hacen, ¿no? Es decir, cómo negocian, ¿no? Con actores de gobierno o oficinas de gobierno, ¿no? Entonces, digamos, quiero encontrar esos detalles en este juego político, ¿no? De un líder comunitario, cómo le hace para obtener un resultado específico en favor de su comunidad, ¿no? Más o menos eso sería mi respuesta. ¿Me escuchan? Naranjas. Bueno, ya les enviaremos por WhatsApp el veredicto. Bueno, ¿me escucho? Parece que sí. Parece que no. Bien, para dar por concluida a esta primera actividad de las jornadas por la paz y el conocimiento que organizan todas las unidades académicas de la Autónoma de Sinaloa y en concreto la Facultad de Historia, otorga la presente constancia al doctor Luis Carlos López Ulloa y al doctor Anderson Paul Gil Pérez por su participación como ponente en la mesa redonda Formas actuales de hacer historia política, impartida en el marco de las jornadas universitarias del conocimiento llevadas a cabo el día lunes 11 de noviembre del 2024 en el Auditorio de Humanidades de la Facultad de Historia, Culiacán, Sinaloa, a 11 de noviembre del 2024. Firma la directora de la Facultad de Historia, la doctora María de los Ángeles Citlali García Murillo. Por su atención, jóvenes, muchas gracias y también igualmente muchas gracias tanto a Luis Carlos como a Anderson, colegas y muy amigos de muchos de nosotros. Muchas gracias allá en el auditorio a todos ustedes, a la Facultad de Historia, al profesor Sergio Arturo Sánchez, y saludo a todos los amigos y amigas que están ahí. Muchas gracias a ambos. Gracias, igualmente.